nunca antes se había sentido tan indefenso. Cada día, al despertar, comprobaba con horror que su cuerpo era aún más pequeño que la noche anterior. Apenas podía sostener en sus manos una taza de café y ahora veía cómo las paredes de su casa se alzaban como fieros gigantes que amenazaban con aplastarlo. El terror se apoderaba de su mente porque ese cambio no solo venía acompañado de la obvia pérdida de tamaño, sino que traía consigo una pesadilla que devoraba su cordura. Sus gritos apenas resonaban en su habitación, para él eran potentes, para los demás resultaban casi inaudibles, como débiles susurros que se perdían entre los ruidos cotidianos. Por las noches, se cubría con mantas que antes le parecían pequeñas, pero que empezaban a convertirse en pesados montículos de tela, inmensos y asfixiantes. Y cada minuto que transcurría, la misma pregunta palpitaba en su mente, asterisco asterisco, cómo detener aquello que lo estaba haciendo desaparecer ante los ojos del mundo. Asterisco asterisco, el primer indicio de que algo siniestro sucedía surgió cuando notó que sus zapatos le quedaban un poco grandes. Creyó que tal vez se habían estirado con el uso o que la humedad había maltratado el cuero. Pero al día siguiente, sus pantalones le flotaban de una manera ridícula, como si llevara ropas prestadas. Ante este suceso absurdo, una risa nerviosa brotó de sus labios, sin saber que sería el inicio de la más retorcida de sus pesadillas. Con cada paso que daba, sentía como la inseguridad le roía el alma, despertando en él un presentimiento de fatalidad. Incluso comenzó a evitar los espejos, pues tenía la terrible certeza de que si se miraba con detenimiento, confirmaría lo que su mente se negaba a aceptar. Los días transcurrieron con una espantosa lentitud, y la disminución de su tamaño se hizo cada vez más pronunciada. Al cabo de una semana, apenas alcanzaba el picaporte de la puerta principal. Sus dedos, antes enérgicos, ahora no conseguían girar la perilla con la misma firmeza. El mundo a su alrededor, que nunca había reparado en su existencia más allá de lo ordinario, se convertía poco a poco en un inmenso predador que acechaba sin remordimientos. Sentía que las sombras se alargaban, y pasos que solían ser inofensivos ahora retumbaban como pisadas de gigantes amenazando con aplastarlo. En esas horas de angustia, la vergüenza y el aislamiento se fusionaron en un sentimiento insoportable. No podía compartir su degradación con nadie por miedo a que lo tildaran de loco. Sin embargo, resultaba casi imposible disimular su nueva y aterradora realidad. Con el paso del tiempo, cada objeto inanimado adquiría una vida propia, llena de siniestros matices. El simple sonido de una puerta al cerrarse lo hacía dar un respingo, como si se tratara de un estruendo ensordecedor. El zumbido de una mosca se convertía en una amenaza imposible de ignorar. Cuando el insecto revoloteaba cerca de él, sentía cómo su pecho se contraía de puro terror, temiendo que se posara sobre sus hombros o, peor aún, que le atacara. Cada rincón de la casa se volvía un laberinto peligroso, y su antigua confianza se esfumaba presa del horror. En lugar de refugio, su hogar parecía una prisión cuyos barrotes eran paredes cada vez más inalcanzables. Una tarde, desesperado, decidió salir a la calle en busca de ayuda o, más bien, de alguna respuesta. Todo era más grande, más amenazador, y sus piernas apenas aguantaban la carga de un cuerpo que luchaba por no encogerse más. Sentía la mirada confusa de quienes pasaban, varios centímetros más altos cada día. Pero nadie se detenía a hablarle, ni tampoco a prestarle verdadera atención. Él formaba parte del fondo borroso de la ciudad, un detalle insignificante que la gente se esforzaba en ignorar. Al intentar subir al autobús, descubrió con horror que los peldaños parecían concebidos para gigantes y que no sería capaz de levantarse hasta el asiento sin ayuda. Recibió empujones y roces incómodos. Incluso en algún momento, casi es pisoteado por el zapato de un extraño que jamás registró su presencia. Y ese fue el momento en que comprendió que no solo estaba perdiendo su tamaño, sino también el lugar que ocupaba en la vida de los demás. Las noches posteriores fueron un auténtico infierno. Se encerró en su habitación, con el miedo retorciéndole las entrañas. Cada crujido del piso,
cada ráfaga de viento contra las ventanas se alzaba como un rugido que lo sobrecogía hasta hacerle temblar las manos. Tuvo que improvisar una cama en el suelo, pues su antigua cama, ahora inabarcable, se volvía una masa colosal que le causaba vértigo. El rechinar de su respiración, la súplica desesperada de su corazón por reponerse de aquel suplicio, todo se mezclaba en una danza macabra que lo hacía cuestionar su propia cordura. Entre paredes que parecían encogerse y objetos que reclamaban dominio, se sentía el prisionero de una maldición que jamás podría romper. Un día, mientras intentaba buscar algo de ropa que pudiera adecuarse a su nuevo tamaño, escuchó un tenue arañazo en la pared de la cocina. El terror se hizo latente cuando, de pronto, distinguió un par de ojos brillantes observándolo desde la penumbra. Era una simple araña, pero, a su perspectiva, se erigía como un monstruo de patas largas y amenazantes, con la determinación de devorarlo si se acercaba un poco más. Trató de controlarse, de decirse a sí mismo que no era más que un insecto, pero la visión de su cuerpo escuálido y su estatura cada vez menor le gritaba la verdad. La araña era una bestia descomunal y, si no se alejaba con cuidado, podría acabar con él sin la menor dificultad. Saltó un par de pasos hacia atrás, conteniendo el aliento, y notó cómo el batir de su propio corazón retumbaba en su cráneo. Esa noche no durmió pensando en criaturas diminutas que, desde su nueva perspectiva, se transformaban en enemigos formidables, dispuestos a emboscarlo en cada esquina. El proceso no se detenía. Todos los días, una porción de su existencia se desvanecía, un pedazo de su ser se consumía en silencio. Para cuando había llegado al límite del horror asumible, la gente, en su mayoría, ni siquiera se percataba de su existencia. Era un hombre invisible, atrapado en una espiral sin escapatoria. Ya no podía salir a la calle sin exponerse a una muerte absurda bajo el zapato de un peatón distraído, ni tampoco podía quedarse en casa sin confrontar la realidad de su paulatina desaparición. La soledad y el pánico se convirtieron en sus únicos compañeros, y su respiración se agitaba cada noche mientras rogaba ver el amanecer, dudando de si su cuerpo aguantaría un día más sin reducirse un centímetro adicional. Al cabo de un tiempo, fue incapaz de subir a la mesa sin escalar como si estuviera ante una montaña. El borde del fregadero se alzaba, imponente, como un acantilado. Y una simple gota de agua que caía del grifo reseco podía llevarlo a la histeria si imaginaba quedar atrapado bajo su fuerza aplastante. Se descubrió aterrado de encender la estufa, temiendo ser abrasado por el mínimo calor que escapara de hacer una sopa. Ya no podía controlar la altura a la que se encontraba su rostro con respecto a las llamas. La comida, que solía ser un gesto cotidiano, se convirtió en una prueba escalofriante de ingenio y violencia. Los cubiertos eran enormes armas de metal que se le resbalaban de las manos, y la cuchara, casi del tamaño de su cabeza, amenazaba con tragarse su aliento. En la inmensidad de su propia cocina, todo lo incitaba al desaliento y al pavor. Cada noche, se sentaba en el rincón más oculto, con la luz apagada, deseando casi fundirse con las sombras, como si el mero hecho de no hacer ruido lo protegiera de su funesto destino. Pero el peor enemigo era su mente, presa de una demencia mortal que lo impulsaba a preguntarse si esa caída en espiral terminaría con su desaparición total. Sus manos, tan frágiles como las de un muñeco, temblaban cuando repasaba en su cabeza la terrorífica realidad. El tiempo corría, sí, pero no a su favor. En cada respiración, el aire parecía robarle parte de su ser. Se obligaba a contar los días, desesperado, intentando hallar un patrón que le permitiera detener aquel proceso. Sin embargo, la maldición se aferraba con crueldad a su cuerpo. Llegó el instante en que los muebles de la sala se convirtieron en colosales monumentos y los pasillos en oscuros abismos. Un grifo medio abierto le equivalía al estruendo de una cascada furiosa, y las sombras se agigantaban como si tuvieran vida propia, arrastrándose por las paredes con garras retorcidas que amenazaban con rasgar su piel. Sintió que la locura le susurraba perversas ideas para darse por vencido, pero cada respiración, cada latido, era un espejismo de esperanza que lo impulsaba a continuar, aunque fuera gateando. Se aferró a la voluntad de seguir existiendo,
incluso cuando su cuerpo se negaba a mantener su forma firme. Siguió adelante a pesar de que su voz, creciendo inaudible como la brisa de la noche, no encontraba ya a nadie que quisiera escucharla. El terror se mezcló con la certeza de no poder escapar. Cada rincón de la casa guardaba un peligro inimaginable. Buscó refugio bajo la escalera, atemorizado ante la presencia de cualquier criatura que merodeara por ahí. Sus labios se cuartearon al silenciar los gritos, sabiendo que las melodías de la desesperación ya no tenían eco en un mundo que lo daba por desaparecido. Apoyando la espalda en la pared y sintiendo el frío penetrar en su piel, comprendía que el peor tormento era permanecer consciente mientras se desvanecía lentamente. Ya no había compasión, no había tregua. Ningún alivio llegaría a socorrerlo en su agonía. Finalmente, llegó la noche en que, tras un prolongado silencio, notó que su respiración se hacía casi imperceptible. Si alguien hubiese estado cerca, lo único que habría percibido sería un suave murmullo, un rumor apagado de algo que una vez fue un hombre. En la penumbra, con lágrimas silenciosas, contempló sus manos tan diminutas como un insecto. El aire fresco que se filtraba por una ventana abierta le golpeaba el rostro con la dureza de un vendaval. Cerró los ojos mientras sentía el estrépito de su pulso que se diluía en la oscuridad. Ya no había forma de escapar. Sin la menor posibilidad de recuperar lo que alguna vez fue su vida, se detuvo, incapaz de avanzar. Su cuerpo se fundía con las sombras, reducido a una silueta insignificante. El rugido lejano de la ciudad que seguía su curso normal rebotaba, distante, ajeno a su tragedia. Y así, con el lento parpadeo de unos ojos que rogaban un último destello de esperanza, desapareció en la negrura, consumido por el terror que lo condenó hasta el último aliento. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.